Buenos días, mis queridos amigos. Reanudamos esta semana las lecciones laurentinas 2019 y esta va a ser la cuarta lección. En las tres lecciones precedentes hemos ido examinando y comentando las tres primeras tesis del racionalismo jurídico. De un total de 59, un conjunto de 59 tesis en las cuales he compendiado o condensado la propuesta de mi libro Visión lógica del derecho. En esta cuarta lección espero poder avanzar un poco más y tener tiempo para comentar, analizar, glosar varias de estas tesis del racionalismo jurídico. Empiezo por la cuarta. La cuarta nos dice que la función de un conjunto ordenado de normas es el bien común. Vamos a ver, en las lecciones precedentes hemos visto qué es una sociedad, cómo las sociedades humanas son sociedades animales y por tanto el elemento, la característica de socialidad no les es en absoluto peculiar. La socialidad no es algo exclusivo, ni peculiar, ni original para nada del ser humano. La socialidad es un modo natural de vida de una amplísima gama de millones de especies o a veces de subespecies, de variedades dentro del reino animal, en todos sus filones o taxones o cualquiera que sea la terminología adecuada desde el punto de vista científico. Hay muchísimas sociedades de invertebrados, de cefalópodos, por supuesto de artrópodos, principalmente más conocidas, de arácnidos sociales, de insectos sociales, y entre los vertebrados pues nos son bastante familiares las especies de mamíferos, sobre todo de los mamíferos más emparentados más de cerca con nosotros. Bien, pues esa socialidad, ese modo social de vida, hemos visto que tiene la naturaleza nos lo ha marcado por un fin. El fin es el fin de la vida misma, que es vivir, ya lo hemos dicho, a diferencia de otros seres, de otros entes cuya teleología es cuestionable, es defendible filosóficamente desde un punto de vista metafísico, desde luego, pero en todo caso no salta a la vista como la teleología propia de la vida de los seres vivos. Y de modo que puede sonar paradójico, la vida es el fin de sí misma, con una diferencia. La vida tiende no solo a perpetuarse, mantenerse, persistir, sino aumentar. El fin de la vida es más vida. El fin de los seres vivos no es sólo preservar su vida, sino aumentarla, tener más cantidad y calidad de vida. Y la sociedad, que es una totalidad viviente, formada por seres vivos individuales, pero que tiene también una vitalidad colectiva, esa sociedad tiende también, por su propia naturaleza, posee una teleología que es no solo mantener, sino incrementar la cantidad y calidad de vida de los integrantes, de los individuos integrantes y del conjunto o cúmulo socialmente organizado que constituyen. Lo uno y lo otro en la medida de lo posible, evidentemente, porque cualquier sociedad trae ventajas, para eso existe, pero impone también sacrificios, impone también un coste. En la naturaleza no se obtiene nada sin pagar un precio.
sin un cierto coste. Y el coste, pues, pueden ser sacrificios individuales, exigidos y normalmente aceptados por el bien común de la colectividad, sin el cual los propios individuos no podrían tampoco obtener su propio bien común. Hemos visto que para que funcione una sociedad, una colectividad, tiene que estar regida por un conjunto ordenado de normas. Bueno, pues, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la finalidad de ese conjunto ordenado de normas? O sea, ¿para qué existe un conjunto ordenado de normas? ¿O no existe para nada? Simplemente existe, está ahí. Bueno, pues, por obvia que parezca la pregunta, es curioso que en muchísimas escuelas de filosofía jurídica y quizá también de ética, en general de lo que podríamos llamar los estudios normativos, no se ha planteado la cuestión de la finalidad, del para qué. Y esto, como digo, llama un poco la atención, porque muchas disquisiciones acerca de en qué consisten las normas, sean jurídicas, sean morales u otras, las normas evidentemente epistemológicas o las normas de la urbanidad, de las buenas costumbres, de las convenciones sociales, cualesquiera otras normas se estudian a menudo, se trata de decir en qué consisten, cuál es su origen, cómo podemos averiguar su existencia, en qué consiste esta existencia, si es que existen. Para algunos autores las normas no existen, tienen vigencia, tienen validez, pero no tienen existencia. Bueno, no voy a discutir esos puntos de vista, evidentemente. Sin embargo, es más infrecuente plantearse para qué existen las normas y para qué existe un conjunto ordenado de normas. En la indagación que ya llevamos a cabo desde la primera de estas lecciones laurentinas, creo que a nadie va a sorprender la respuesta que voy a proponer. Las normas existen para algo, el conjunto ordenado, la ordenación conjuntada de esas normas existe para algo, no solo por algo, sino para algo, y ese algo es el mismo fin de la sociedad. Difícilmente podría ser de otra manera. Si la sociedad existe para el bien común, o sea, para una mayor y mejor calidad y cantidad de vida individual y colectiva, si esa sociedad para tener una actividad social en pos de esa finalidad necesita unas normas reguladoras que además estén conjuntadas de manera ordenada, es evidente que eso solo va a ser posible si esas mismas normas existen para ese mismo propósito, para el propósito de facilitar, de posibilitar la cooperación social para el bien común, o sea, para la mayor cantidad y calidad de vida individual y colectiva. De manera que son dos los problemas que nos planteamos en esta lección. El primero es el de si el conjunto ordenado de normas que rigen una sociedad tiene una función, un fin, o sencillamente están ahí, esas normas, están quizá ordenadas, pero su existencia no se ajusta a una teleología, no tienen una misión funcional.
Y el segundo problema es el de saber cuál es esa función. Aquí hay una diferencia entre dos enfoques en la filosofía jurídica. Uno, el del justnaturalismo tradicional, que es el que yo retomo y continúo y reelaboro con instrumentos conceptuales, con un utillaje metodológico nuevo, que es el de la filosofía analítica contemporánea, con procedimientos de formalización simbólica que también son nuevos y que permiten elaborar una lógica nomológica formalizada que se adapta a la expresión de la reelaboración del justnaturalismo tradicional. Ese es un enfoque. Y otro enfoque es el del positivismo jurídico. Hay también otras corrientes del justnaturalismo contemporáneo que, sin embargo, a mi modo de ver, no han abordado con suficiente claridad la cuestión de las finalidades, los propósitos o la función del ordenamiento jurídico, o sea, del conjunto ordenado de normas que rigen una sociedad. El enfoque tradicional que yo retomo fue magistralmente expuesto en el siglo XIII por una de las máximas figuras de la filosofía medieval, Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, en la Suma Teológica, cuando define la ley como ordenación racional para el bien común, promulgada por aquel que tiene a su cuidado la comunidad. Es una fórmula de oro en la cual hay que sopesar y saborear cada una de las palabras y de los sintagmas que contiene. Dice muchas cosas esta fórmula. Yo no la voy a analizar aquí en todos sus componentes. Es más, mi propio punto de vista, mi propio justnaturalismo, no sigue en todo a Santo Tomás, porque, a mi juicio, la ley natural no está promulgada por aquel que tiene a su cuidado la comunidad, sino que carece de promulgación. Eso no quiere decir que para Santo Tomás el promulgador de la ley natural, que era Dios, la promulgara por un acto de voluntad. Él entendía que la promulgaba por un acto de entendimiento y que promulgaba esa ley y no otra, porque tenía que promulgar esa que era la que emanaba de las esencias mismas de las cosas. Por tanto, la diferencia es seguramente menor y secundaria, pero existe. Lo que a mí me interesa aquí es la caracterización de la ley, en general, como una ordenación racional para el bien común. Cuando decimos ordenación, ordinatio rationis, queremos decir que tiene un contenido deóntico, que establece deberes, derechos o prohibiciones. Eso es lo que significa ordinatio. Y rationis significa que dos cosas, que es una operación del intelecto, no de la voluntad, y en segundo lugar, que lo así descubierto por el intelecto tiene una trabazón racional. Y esa trabazón racional es lo que ya hemos expresado anteriormente en otra lección como la elaboración de un conjunto ordenado de normas y quedará mejor aclarado en el comentario a la tesis siguiente, a la tesis quinta del racionalismo jurídico. Esa trabazón racional quiere decir que las normas no se descubren ni se establecen de manera arbitraria, no obedecen al buen tuntún, no son azarosas ni aleatorias, sino que tienen una razón de ser.
Y la razón de ser está fundamentada, en última instancia, en la finalidad, en el propósito, en la teleología misma, ínsita en la ley, en el conjunto de normas, que es ¿para qué sirven? Sirven para el bien común. Aquí hay de nuevo algunas diferencias entre, o matizaciones, entre el enfoque de Santo Tomás y el que yo propongo, en tanto en cuanto yo he dilucido esa noción tomista del bien común, formulándola en los términos de que se trata de la consecución de una mayor cantidad y calidad de vida individual y colectiva. La fórmula de Santo Tomás es, por supuesto, retomada por la escolástica española del Siglo de Oro, eso que en sentido lato se ha dado en llamar Escuela de Salamanca. Escuela de Salamanca es una denominación impropia en la medida en que no hubo una única escuela. Estuvo también la Escuela de Coimbra, en Portugal, pero que entonces formaba parte del Reino de España, de la corona española, y hubo filiales de estas escuelas en muchos otros puntos de la geografía, no sólo de la España peninsular, sino de la España de ultramar. Por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, posteriormente en la Universidad de San Marcos, perdón, en Lima, hubo un florecimiento de estas corrientes escolásticas, diversas, pero la preponderante era con todo la escuela tomista. También frente a ella se alza la escuela franciscana, escotista, que tiene un punto de vista voluntarista, y es que el derecho natural existe, no es una escuela positivista, se ha visto en ella una precursora del positivismo, lo cual podría tener algún fundamento, pero sin embargo el hecho es que el escotismo acepta plenamente un derecho natural. Sin embargo, el derecho natural escotista, el de la escuela franciscana, emana no del intelecto, sino de la voluntad divina. Y por tanto, en última instancia, es el que es porque Dios lo ha querido y hubiera podido querer otro. Esto hay que matizarlo un poquitín en lo que se refiere al propio Duns Scoto, Juan Duns Scoto. Tendrá una mayor radicalización ese voluntarismo en otra gran figura de la escuela franciscana, que es Ockham. Y en el Siglo de Oro español, pues están las dos escuelas, con una tercera que trata de mediar entre ellas, que es la escuela jesuita. Sin embargo, en lo esencial, yo entiendo que la escuela jesuita sigue preponderantemente la línea de Santo Tomás. Las grandes aportaciones al derecho natural, desde esa perspectiva de que el derecho natural o positivo es una ordenación para el bien común, será retomada en el siglo XVII por los grandes representantes del justnaturalismo racionalista, y que son al mismo tiempo los que inauguran la Ilustración. La Ilustración se suele considerar un fenómeno intelectual del siglo XVIII, pero su arranque está en el siglo XVII, son Grocio y Leibniz. En cambio, otra figura que suele tomarse como representante de la escuela clásica del derecho natural, que es Pufendorf, va a ir por otro camino porque va a retomar el voluntarismo de Duns Scoto, y en pos de Pufendorf habrá algunos representantes del justnaturalismo a comienzos del siglo XVIII, como Barbeyrac, que adoptarán esa posición, en general voluntarista, que los empieza a acercar al positivismo. No digo que sean autores positivistas, pero algunas de sus posiciones empiezan a acercarlos al positivismo. Por ejemplo, piensan que igual que el derecho natural emana de la voluntad divina, de la escueta voluntad, es un acto de la promulgación de ese derecho, es un acto de escueta
y nuda voluntad podría haber sido otro, podría haber tenido otro contenido. Dios no estaba obligado por las esencias a promulgar ese derecho natural, y similarmente el derecho positivo, para estos autores voluntaristas, va a ser una emanación de la voluntad arbitraria del legislador. Todo lo contrario sucede en la tradición tomista y en la tradición intelectualista y racionalista de Grocio y de Leibniz, para los cuales el derecho natural emana de la naturaleza misma de las cosas, de las esencias de las relaciones sociales, no hubiera podido ser otro. Es más, Grocio dice que en la hipótesis de que Dios no existiera, no por ello dejaría de existir el derecho natural, ni éste cambiaría un ápice en su contenido. Y Leibniz, que es cauto, no se atreve a asumir esa fórmula que sonaba un poco impía, muy, muy atrevida a oídos de sus contemporáneos, pero en el fondo tiene exactamente la misma posición. Y del mismo modo el derecho positivo tampoco es para Leibniz el fruto nunca de un capricho. Cuando lo es una aberración, es una desviación, pero en su esencia el derecho obedece a una razón de ser, a una finalidad que es el bien común. Leibniz toma exactamente la misma fórmula y presenta análisis de la noción del bien común que no estaban presentes en Tomás de Aquino y que son de un enorme interés en su alcance, en las facetas, en las notas conceptuales que él desglosa. En la misma época de Leibniz, aproximadamente un poquito antes, existe en Inglaterra un gran pensador al que se ha considerado de manera abusiva, a mi entender, fundador del positivismo jurídico. Yo no lo considero en absoluto fundador del positivismo jurídico, ni positivista jurídico. Podríamos decir a lo sumo, forzando la nota, que hay en él algunos aspectos que pueden inspirar al positivismo jurídico. Me refiero a Hobbes. Hobbes también acepta un derecho natural y lo que pasa es que tiene un concepto particular de derecho natural y como es seguramente conocido de muchos o todos los espectadores de esta emisión, de este vídeo, Hobbes piensa que hay una dualidad de estados en el ser humano que se suceden en el tiempo, por lo menos imaginariamente. No está del todo claro que esa genealogía corresponde efectivamente a una secuencia temporal, pero por lo menos imaginariamente, que sería el estado de naturaleza en el cual los seres humanos viven dispersos y el estado de sociedad subsiguiente al pacto social. Pero el paso del uno al otro no es una ocurrencia, un antojo, sino que obedece a una necesidad objetiva de la propia naturaleza humana y es una decisión racional. Por tanto, hay un derecho de la razón que nos lleva forzosamente a pactar, a concluir el pacto social. Y el pacto social, al fundar la sociedad, también tiene a un fin que podríamos considerar, de algún modo, es el bien común, pero es el bien común mínimo. Es sencillamente la no agresión. En mis comentarios anteriores, precedentes, he definido el bien común como la mayor cantidad y calidad de vida individual y colectiva. Bueno, pues el bien común en el que piensa Hobbes es muchísimo más modesto, es sencillamente la no agresión, el dejarnos en paz, el no agredirnos unos a otros, a fin de que cada cual busque,
por sus propios medios la mayor cantidad y calidad de vida, si esa es su finalidad. En realidad, para Hobbes hay un imperativo de derecho natural, no solo un derecho, sino un deber de derecho natural que tiene cada individuo con relación a sí mismo, un deber para consigo mismo, que es el de preservar su propia vida, que pasa incluso por encima del pacto social, de manera que el pacto social no puede nunca imponernos renunciar a ese derecho y deber de preservar nuestra propia vida. Pero fuera de eso, el pacto social únicamente establece unas condiciones de no agresión. Por eso, la única misión del legislador, del poder establecido, es la de asegurar que haya orden, que haya paz social, que no nos ataquemos los unos a los otros. El positivismo jurídico, o sea, la afirmación de que cualesquiera normas jurídicas existentes en una sociedad y que las regulan emanan únicamente de la autoridad, va a ser inaugurado a finales del siglo XVIII por el gran filósofo inglés Jeremías Bentham. Bentham es conocido por dos posicionamientos que son el utilitarismo. Ya dijimos en una lección anterior que el utilitarismo no lo inventa Bentham, el utilitarismo está ahí en el siglo XVIII, es un enfoque ético, político, jurídico, que está subyacente a casi toda la ilustración o a una buena parte de ella, por lo menos, lo encontramos entre los enciclopedistas franceses, pero Bentham lo elabora con un énfasis, un desarrollo conceptual y teorético mayores, utiliza para ello también unas herramientas conceptuales diferentes que le vienen de la propia tradición británica y a la larga su propuesta tendrá en la posteridad una influencia mucho mayor. Digo a la larga porque durante su vida él publicó poco, parte de su obra fue conocida paradójicamente por una traducción francesa y momentáneamente una buena parte de sus ideas tuvieron relativamente escasa difusión. Bueno, esa es una de las dos grandes facetas de su pensamiento y la otra es el positivismo. En una lección que pronuncié hace unos años en el campus universitario de Fuenlabrada, sostenía yo que hay una colisión, por lo menos una tensión muy fuerte entre esos dos componentes de la filosofía jurídica de Bentham, utilitarismo y positivismo. Bentham es muy rotundo en el positivismo. Uno de los blancos favoritos de su polémica es la controversia que tiene con Blackstone. Blackstone fue un gran jurista y filósofo del derecho inglés que en su época, en el siglo XVIII, tuvo una influencia muchísimo mayor que la de Bentham, aunque hoy no lo recordemos con la misma intensidad, y que, por ejemplo, en la fundación de la República de los Estados Unidos de América, Blackstone estuvo muy presente. La lectura de los textos de Blackstone era una de las lecturas de cabecera de los Founding Fathers norteamericanos. Blackstone es partidario del derecho natural y al mismo tiempo un ensalzador de la tradición jurídica inglesa, de la common law, y fueron justamente las dos bêtes noires de Bentham. Se opuso tanto al derecho natural como a la common law y propuso un derecho positivo de promulgación legislativa. Sin embargo, Bentham es un autor que, aunque conocía muy bien el derecho, es uno de los pocos filósofos que hablan del derecho con conocimiento jurídico, pero al mismo tiempo tenía una enorme desconfianza
por no decir hostilidad manifiesta y rotunda, hacia todo lo que llamamos operadores jurídicos, es decir, todo el mundo de la abogacía, la judicatura, los notarios y cualesquiera otras profesiones similares que se ocupan del derecho. Y con tanto desdén tenía hacia ellos que cuando envió una de sus múltiples propuestas de codificación, de reforma legislativa, al zar de Rusia, al emperador ruso, y éste le contestó muy amablemente diciendo que veía de gran interés su propuesta y que la iba a someter a una comisión de juristas. Bentham respondió airadamente que la retiraba porque no quería para nada que los juristas metieran la nariz en su propuesta. Se dirigía al legislador para que de nueva planta estableciera un código racional, pero no se dirigía a los juristas, que estaban todos ellos contaminados por los prejuicios de sus tradiciones jurídicas respectivas, de tal manera que ese alejamiento de Bentham con relación a todo el ámbito de los operadores jurídicos va a determinar que, en definitiva, desde el punto de vista jurídico, las ideas de Bentham no tengan influencia. Quien por primera vez va a ser un filósofo del derecho, jurista al mismo tiempo, y jurista además que durante algunos años, pocos, pero algunos años ejerció una profesión jurídica, la de abogado, es un discípulo de Bentham, que es John Austin. John Austin, nacido en 1790, tuvo con Bentham una relación que no podríamos decir de maestro a discípulo muy estrecha, pero sin embargo, John Austin abrazó las ideas de Bentham, aunque luego las modificó. Por ejemplo, ya he hablado de la hostilidad absoluta, radical, de Bentham a la common law, a la tradición británica. Por el contrario, John Austin va a ser mucho más conciliador y reivindicador de esa tradición. Bentham se oponía a que el juez pudiera oficiar de legislador. Tenía en eso la misma actitud de Montesquieu. El juez es la boca de la ley y no le toca desarrollar, complementar, ni menos agregar normas a las establecidas por el legislador. Por el contrario, Austin va a aceptar perfectamente que el juez, como es usual en los países de common law, establezca una normativa complementaria y a veces muy innovadora. De manera que hay diferencias sustanciales entre maestro y discípulo. Pero al mismo tiempo, las fórmulas que va a acuñar John Austin van a ser las que en lo que él llamó la jurisprudencia analítica, sentó las bases de la escuela de la jurisprudencia analítica, va a ser eso lo que marque para la posteridad el positivismo jurídico en su fase, digamos, decimonónica, que es una primera fase que posteriormente tendrá modificaciones importantes en el siglo XX. Austin escribe en 1800 y publica en 1832, si mal no recuerdo, su gran obra The Province of Jurisprudence Determined, determinación o una delimitación del ámbito de la jurisprudencia entendida como estudio jurídico o ciencia del derecho. Y ahí establece las fórmulas clásicas diciéndonos lo siguiente: acudamos a una sociedad sin prejuicios. La metodología de Austin es digamos la de un antropólogo social. Él no podía utilizar esa terminología porque evidentemente no existía en su época, pero verdaderamente ese es su enfoque. Digamos, es una antropología social
de sillón, porque tampoco él llevó a cabo un trabajo de campo. Es una antropología social especulativa. Pero imaginémonos que llegamos a una sociedad y que vemos en ella, pues vemos a uno que tiene la costumbre de mandar y a los demás que tienen la costumbre de obedecer. Ese uno que tiene la costumbre de mandar, tiene la costumbre de mandar y de no obedecer. En cambio, los otros tienen la costumbre de obedecer a ese uno y no mandarle. Hemos dicho uno. ¿Quién es ese uno? Podría ser, igual que Hobbes también decía que el soberano puede ser un individuo o un colectivo. Bueno, pues ese mandante o imperante puede ser un individuo o puede ser un grupo, puede ser una institución que se renueva. Por ejemplo, en Inglaterra el Parlamento en conjunción con el monarca, pero en todo caso está circunscrita esa potestad de imperar, de mandar, por la costumbre. Y los demás tienen esa costumbre de obedecer. Lo mismo sucede si miramos, por ejemplo, un deporte, un juego cualquiera, juego de mesa, juego deportivo, y miramos a los que actúan y vemos que hay unas costumbres a las cuales se ajustan. Eso no quiere decir que no haya infracciones a tales costumbres, pero justamente son infracciones, son casos excepcionales. Y para esos casos excepcionales están las sanciones que se establecen, vemos en esa sociedad que se sanciona de algún modo. Cuando Austen publica esta obra, tiene poquísima, por no decir nula influencia, porque en ese momento de la primera mitad del siglo XIX, lo que está en boga, derecho natural asociado principalmente a la Revolución Liberal, heredada de la Revolución Francesa, con sus aspiraciones de libertad, de derechos naturales del hombre. El derecho natural se enseña en las facultades jurídicas de todos los países. Los grandes tratados manuales de derecho natural tienen reediciones, algunos decenas de reediciones. Amplios sectores de los operadores jurídicos, particularmente de los abogados, están totalmente impregnados por ese espíritu y reivindican esos derechos. Al mismo tiempo, todavía persiste en la mayor parte de Europa los regímenes de monarquía absoluta que se habían afianzado con la Santa Alianza de 1814-1815. En 1848 estalla la Segunda Revolución Francesa, en el mes de febrero en París, el derrocamiento del rey Luis Felipe de Borbón-Orleans, la proclamación de la Segunda República, y la Revolución Liberal desemboca en Revolución Social. Ya se reivindican, y así se hace constar en la Constitución de la Segunda República Francesa, no solo derechos de libertad, sino también derechos de bienestar, derechos sociales. Y eso asusta a ciertos sectores. Esa revolución de 1848 va a tener una onda expansiva enorme que momentáneamente conducirá a fracasos, pero a la larga acabará poniendo fin a los sistemas de monarquía absoluta, y en la orilla occidental del Atlántico también va a tener una repercusión importantísima. Por ejemplo, en México indirectamente conducirá a la reforma, la llegada a la presidencia de Benito Juárez. Es verdad que esto traerá una contrarreforma, que fue la intervención francesa del emperador Napoleón III para imponer en México una monarquía con el emperador importado Maximiliano. Esto sabemos que acabará en derrota, se restaurará la República. En Estados Unidos también es uno de los factores más importantes del auge del movimiento de emancipación, del abolicionismo, que acabará llevando a la presidencia a Abraham Lincoln, que no es que fuera un abolicionista, pero
por la concatenación de los acontecimientos en la Guerra de Secesión, acabará asumiendo el abolicionismo y dictando la emancipación de los esclavos, poniendo fin a la esclavitud negra. Es decir, que hay una serie de transformaciones sociales a mediados del siglo XIX, pero al mismo tiempo los sectores acaudalados, los sectores pudientes, las élites, empiezan a tomar miedo a la revolución y a atemorizarse ante las potencialidades quizá demasiado revolucionarias del derecho natural. Y en esa nueva situación, poco después de morir John Austin, su viuda cuida y saca a la luz la segunda edición de su gran libro, y ahí tendrá una influencia muy grande. Bueno, en el siglo XX hay dos grandes figuras del positivismo jurídico. Kelsen, que va por otros derroteros, y del cual no me voy a ocupar aquí, y sobre todo el inglés Hart, que retoma la obra de Austin, pero al mismo tiempo la somete a crítica, una crítica muy fuerte, pero en el fondo lo que propone Hart es una reelaboración. Hart dice, primero, la figura de un imperante o de un mandante no es forzosamente necesaria, ni un mandante único. No, hay que modificar eso. Y segundo, el contenido de las normas jurídicas no es exactamente el de imperativos. Hay similitudes, pero puede ser diferente. Y Hart propone una teoría, cuyo resumen en su famosa obra El concepto del derecho, voy a resumir aquí en dos palabras. Dice, en toda sociedad vemos que hay unas reglas de reconocimiento de cómo se generan normas con poder vinculante. Y esas reglas de reconocimiento son las que tienen una aquiescencia social, un consentimiento social. Y luego hay normas vinculantes, que son aquellas que se generan según el procedimiento reconocido en las reglas de reconocimiento. O sea, distingue las reglas jurídicas en metareglas o reglas de segundo orden, que son aquellas que establecen el procedimiento y son las que requieren el consentimiento, y las reglas de primer orden, reglas finales, que son las que van a determinar cómo hay que comportarse. Él establece una tipología de reglas, de normas jurídicas bastante complicado, alambicado y, a mi juicio, excesivamente, y algunos de sus distingos son innecesarios, gratuitos y sobran desde mi punto de vista. Bueno, esa visión va a ser sometida a crítica por un filósofo del derecho norteamericano que restaura el derecho natural, aunque es un derecho natural de un alcance muy limitado. Podríamos decir que es un derecho natural procedimental. Y me refiero a la figura de John Fuller. John Fuller es, como digo, un gran filósofo del derecho y jurista, y va a llevar a cabo con Hart una de las más famosas controversias jurídico-filosóficas del siglo XX. Fuller va a analizar el enfoque que acabo de resumir brevemente de Hart, y va a decir, ahí falta algo. Falta algo porque podemos imaginar una sociedad con esas reglas de reconocimiento, con un cúmulo de reglas de obligado cumplimiento que se generan según esas reglas de reconocimiento, y sin embargo, ningún estudioso del derecho podría decir que ese conjunto de reglas formarían
un ordenamiento jurídico, que ese conjunto de reglas serían derecho. ¿Por qué? ¿Qué falta? ¿Qué elemento es necesario? Pues falta que esas, esas reglas de comportamiento, así emanadas, cumplan algunos requisitos. Cumplan algunos requisitos. Él establece 6 cánones, un sextuple canon, sin que aquí no voy a entrar, evidentemente, a exponer ni a comentar esos 6 cánones, pero se resumen en una idea de que tienen que formar una totalidad ordenada y viable. Ahora voy a precisar qué quiero decir por viable. Y si no es así, por mucho que hayan emanado de reglas de reconocimiento que tengan su aquiescencia en la comunidad, sencillamente no sirven para formar un ordenamiento jurídico, un sistema jurídico, no sirven para formar derecho. Y Fuller da un paso más y es preguntarse, él propone ese sextuple canon, que puede parecer muy razonable. Yo creo que algunos de esas pautas son válidas, otras son excesivas, porque los ordenamientos jurídicos no forzosamente cumplen los 6 cánones de Fuller, pero él va a dar el paso ulterior de preguntar para qué o por qué se va a requerir el ajuste de las reglas a esos 6 cánones, a ese sextuple canon. Y da una razón poderosísima, y es que el ordenamiento jurídico, el conjunto de las normas jurídicas, no basta con que estén generados según un procedimiento que cuente con aquiescencia en la comunidad, sino que tiene que servir un propósito. Ese propósito es el de regular la conducta humana, orientar, marcar directrices para la conducta humana. En mi libro, Visión lógica del derecho, yo he compartido la idea de Fuller, pero al mismo tiempo la he criticado en el sentido de señalar que le falta algo. Le falta decir que el derecho ha de orientar, el derecho sirve socialmente para orientar la conducta humana, no para cualquier propósito, sino para un propósito determinado que es el bien común, o sea, la mayor cantidad y calidad de vida individual y colectiva. En este sentido, he de mencionar que en la discusión del libro que se publicó en la revista Eunomía, mi apreciadísimo colega, el profesor Manuel Atienza, criticó mi observación diciendo que el paso que yo echaba de menos en Fuller, Fuller sí lo había dado. Él conoce la obra de Fuller muchísimo mejor que yo y por tanto pues me remito a su opinión, que es más solvente que la mía. En todo caso, lo haya dicho Fuller o no, está la necesidad de darse cuenta de que la función del derecho va a ser orientar la conducta de la actividad social, los comportamientos de los integrantes, de los individuos y grupos integrantes de una sociedad, con vistas a una finalidad que es el bien común. Y esto es importante señalarlo porque evidentemente podríamos imaginar una orientación de la conducta humana para otros fines. Ayer por la mañana nos sobresaltaba una noticia terrible, trágica, una matanza, una masacre que ha tenido lugar en una aldea del centro del Malí, por un enfrentamiento entre dos comunidades étnicas, los Dogon y los Peul. Un enfrentamiento azuzado, aprovechado por el yihadismo, el fundamentalismo islámico, si bien es cierto que hay tensiones que vienen de lejos entre comunidades dedicadas al pastoreo y comunidades dedicadas a la agricultura. Bueno, esto es así desde que el mundo es mundo, ¿verdad? Los enfrentamientos entre
agricultores y ganaderos o pastores, bueno, los podemos encontrar desde hace miles de años. Pero en este caso, pues ha desembocado en esa tragedia. Podríamos imaginar que se forme un grupo de una sociedad o una asociación que esté tan empeñada en la venganza que solo viva para la venganza y su objetivo no sea la mejor y mayor calidad y cantidad de vida de los integrantes del grupo, sino exclusivamente hacer daño a los enemigos, satisfacer esa sed de venganza. Podríamos también imaginar una sociedad cuya finalidad sea la autodestrucción. Recordemos esas sectas fundamentalistas cristianas, en este caso, como fueron el famoso Templo Solar, que consumó el suicidio colectivo. Alguien puede decirme, bueno, el suicidio colectivo era solo un paso hacia una vida ultraterrena mejor en la cual se confiaba. Es posible, pero desde el enfoque de lo que es constatable y estudiable con los criterios racionales y dejando de lado consideraciones sobrenaturales o de una revelación divina u otra, el hecho es que el fin de ese grupo, de esa colectividad, no era otro que el de la destrucción, la autodestrucción. No la mayor y mejor calidad y cantidad de vida, no el bien común, sino la autodestrucción, que en definitiva es un mal común. Por tanto, esas posibilidades existen, pero no se dan en las sociedades reales, porque las sociedades reales, me refiero a sociedad no como grupo asociativo, sino como en la masa de la población existente en un territorio y organizada en una comunidad por imperativo de la justamente de las necesidades de vida en común para alcanzar la mayor cantidad y calidad de vida individual y colectiva, esas sociedades reales no tienen ese objetivo, sino justamente el objetivo, no tienen ninguno de esos objetivos que estamos imaginando, perniciosos, deletéreos, sino que tienen un objetivo beneficioso para la comunidad, que es el bien común. Esto quiere decir que desde el punto de vista que estoy defendiendo, el conjunto de normas ordenadas en una sociedad tiene una finalidad, esta finalidad la podemos llamar también una función. Y por tanto, el conjunto de profesiones, ya hablando no de sociedades animales en general, ni siquiera de sociedades humanas en general, sino de las sociedades humanas modernas, en las cuales hay unas profesiones especialmente ocupadas en la aplicación, en la interpretación, en el desarrollo de las normas jurídicas, que son las profesiones de los operadores jurídicos y que constituyen una institución, se integran en un sistema institucional. Ese sistema institucional y el conjunto normativo que tienen que desarrollar y aplicar tienen, por tanto, una finalidad, un sentido funcional. Esta funcionalidad del derecho se ha combatido desde dos posturas, ambas de orientación positivista. Primero, el funcionalismo, o sea, la idea de que en la sociedad las prácticas, las instituciones, las prácticas institucionalizadas tienen una función, estaba asociada a una corriente de la sociología que tuvo una enorme trascendencia y significación durante muchos decenios, que
cuyo máximo representante fue Parsons en la sociología norteamericana, y posteriormente fue cuestionada porque se dijo ese funcionalismo tiende demasiado a recalcar la armonía, a desatender los conflictos, y tiene también una finalidad un tanto conservadora porque asigna a las instituciones y a las prácticas una finalidad de preservar la estabilidad de esa sociedad tal como está constituida, en perjuicio de las posibilidades de innovación, de alteración, que por el contrario vienen asociadas a los conflictos. Bueno, esa sociología funcionalista cayó en desgracia. Hoy día quizá está renaciendo, pero sea así o no, no es mi problema, porque mi planteamiento no es sociológico. Y por tanto, que sea así o no desde el punto de vista sociológico, eh, pues no es algo en lo cual yo deba entrar, aunque personalmente yo me inclinaría a una sociología funcionalista, pero de un funcionalismo evidentemente más refinado, más elaborado, que tenga en cuenta esos factores, que tenga en cuenta las objeciones que se habían dirigido al funcionalismo de los años 40 y 50 del pasado siglo. Y hay otra crítica al funcionalismo jurídico que específicamente lanzada desde el positivismo jurídico, que ha sido formulada por Brian Tamanaha. Brian Tamanaha ha escrito un libro, es un positivista norteamericano, uno de los grandes representantes hoy para mí, desde mi punto de vista, del positivismo jurídico norteamericano y anglosajón en general, que merece ser estudiado, discutido, reflexionado, y tiene un libro que se titula El derecho como medio para un fin. Y podríamos pensar que en él va a proponer una teoría teleológica del derecho, pero es todo lo contrario. Lo que hace es una crítica de cualquier teoría teleológica. Y concretamente, desde su punto de vista, es la Corte Suprema, en general los tribunales, los que han propuesto y asumido una visión teleológica del derecho, el derecho como ha de ser interpretado, empezando en Estados Unidos por la Constitución, que tiene que interpretar y hacer aplicar la Corte Suprema, lo han interpretado teleológicamente, y eso les ha dado una pauta hermenéutica de enorme alcance, de una potencialidad extraordinaria, que hace interpretar los artículos de la Constitución norteamericana y las sucesivas enmiendas como un conjunto ordenado de medios orientados a un fin, y ese fin sería el interés general, eh, o, o cualquier otra fórmula similar. En mi caso diría el bien común, evidentemente, pero esa visión teleológica introduce un elemento, a su juicio, de subjetividad, porque ese interés general o cualquier otra finalidad similar, como en mi caso sería el bien común, puede ser conceptualizable y entendible de manera muy diferente según quien lo entienda. Entonces, según la composición de la Corte Suprema, ese interés general se va a entender de un modo u otro, y eso va a quebrantar el derecho según existe, para querer sustituirlo o torcerlo en el sentido del derecho según debe existir a juicio de los tribunales, a juicio, en este caso, de la Corte Suprema. Prescindamos del fin. El derecho es el que es porque lo ha establecido el legislador. La Constitución es la que es porque la ha establecido el poder constituyente. Y mientras no se altere esa Constitución, hay que tener unos cánones hermenéuticos, pero esos cánones hermenéuticos no pueden en absoluto consistir en que se interprete con vistas a una finalidad. A lo sumo, eso sería
aceptable, piensa Tamanaha, en aquellos casos excepcionales en que no haya, por criterios hermenéuticos no teleológicos y por criterios hermenéuticos directos, un modo de determinar qué es lo que preceptúa el derecho establecido. En esos resquicios excepcionales podríamos admitir que la jurisprudencia judicial tuviera algo que añadir, pero de manera general el juez tiene que respetar el contenido legislado, incluyendo el de la Constitución, según su tenor literal u otras pautas de interpretación, pero no con un criterio teleológico. Bueno, esa crítica a la teleología jurídica es perfectamente comprensible desde los supuestos del positivismo jurídico y precisamente lo que puede parecer una afirmación anodina de esta tesis que estoy comentando, que el propósito, la finalidad, la función de las normas jurídicas en una sociedad y del conjunto ordenado que integran es el propósito de hacer que la actividad de los individuos, de los grupos que forman la sociedad y la actividad social como un todo se encaminen a la finalidad del bien común, de la mayor cantidad y calidad de vida. Esto puede sonar como algo relativamente obvio, que quizá huelga decirlo, pero vemos que dista de ser tan incuestionable como podría sonar a primera vista. Es en realidad una tesis sin duda controvertible y es un rasgo de la teoría justnaturalista propuesta en el libro, ni más ni menos un justnaturalismo al cual yo he llamado también racionalismo jurídico. Bueno, pues con estas consideraciones pongo punto final a la dilucidación de esta cuarta tesis del positivismo jurídico. Me hubiera gustado adelantar más en esta charla, en esta lección laurentina, pero me parece que es el momento de poner punto final por hoy y darles a todos ustedes cita, si tienen la amabilidad de seguirme en próximas lecciones, para dentro de unos días, probablemente para la semana próxima, cuando abordaremos las tesis quinta y siguientes del racionalismo jurídico.